Shalom Obrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 14 del Tratado de Hamishi, ya en nuestro quinto capítulo, y vamos a seguir con esta primera Mishnah que estudiamos, que nos hablaba de los Memunim, de esas personas que tenían una tarea específica en el Bet HaMikdash, y seguimos entonces a partir de donde se nos habla de, dice, Gavene Karoz, es decir, esta persona que se llamaba Gavene era el Karoz, era la persona que tenía una voz muy potente y, y entonces él hacía anuncios. Allá Mahriz Bebet Hamikdash, es decir, él se encargaba de anunciar en el Bet Hamikdash. Maya Omer, ¿qué es lo que anunciaba este Gavene? Decía, Amdu HaKohanim la Abodá, Ulviim le Duhanan, Veisrael le Mamadam. Es decir, él daba la orden de salida para que los Kohanim empezasen la Abodá, el servicio divino en el Bet HaMikdash. Los Leviim llegasen al Duhan, es decir, ahí donde iban a cantar y hacer su cántico, e Israel a las Ma'amadot. Eso lo estudiaremos Bezrat Hashem en el tratado de, de Ta'anit, si recuerdo bien. Se nos habla de que son las Ma'amadot, es decir, cómo el pueblo de Israel participaba de esta ofrenda del Tzibur, estas ofrendas públicas del Korban Tamid de la mañana y de la tarde, tenía que tener público perteneciente al pueblo de Israel para que se llame que ellos estaban presentes en esa ofrenda. Y eso se le llamaba el Ma'amad. Ahora dice, Agripas, Amelech, Shamakolo. Una vez el rey Agripas escuchó la voz de este Karos, de este que proclamaba, Ad Shemona Parsaot, es decir, hasta una distancia de 8 Parsaot. Bien, una distancia muy, muy larga. Benatán lo matando tarde. Y entonces, por esa voz tan potente que tenía, le dio muchos regalos. Seguimos con lo que dijo la Mishnah y dijo, Ben Geber al Neiliat Tasharim. Es decir, esa persona que se llamaba Ben Geber era el encargado del cierre de las puertas. Ahora, la Gemara quiere entender de esta Mishnah una prueba para una discusión que hay entre Rab y Rabbi Shila, perdón, que se menciona en Masejet Yoma. Es decir, dice, Bekol Yom Tormin et Amizbeach Bekiriat Geber. Que todos los días se trabaja sobre el altar a partir del momento de Keriat Geber, en que llama el gallo. Ahora dice, Tirgam Rab Kume de Bet Rabbi Shila, es decir, como explicó Rab delante de Rabbi Shila, es decir, Kara Gabra, es decir, tradujo estas palabras diciendo Kara Gabra, que llamó la persona. Ahriz Kerosa, es decir, proclamó el que hacía las proclamas. A Marle le respondió Rav Shila a Rab, Emor Keredat Tarnegola, dice, no, tienes que traducirlo diciendo, dijo el gallo. Es decir, él traduce la palabra Geber como Tarnegol, como el gallo. A Marle le respondió Rab a Rav Shila, Beataninan, pero si nosotros estudiamos en nuestra Mishnah aquí, Ben Geber, It Lejale Memar, Bartarnegola, es decir, el hijo del Geber, tú no le puedes llamar el hijo del Tarnegol, porque además era el encargado de cerrar las puertas. Entonces, por eso no lo podemos explicar como diciendo que era el canto del gallo. Sigue entonces diciendo la Mishnah, dice, Ben Bebai al Pakia, es decir, esta persona llamada Ben Bebai se encargaba de las mechas de la menorá. Allá, Mezayeg Petilot, es decir, que se encargaba de las mechas, de la largura y de trenzarlas, ¿sí? Para la menorá. Rabbi Yossi al le Kufra. Rabbi Yossi llegó del lugar que se llamaba Kufra. Bau memania alejón parnasim velo kiblu minehem. En esa ciudad, perdón, pidieron los habitantes del lugar de fijar quiénes iban a ser los parnasim, los que iban a sustentar, los que iban a dar la donación para sustentar, y no quisieron las personas, ninguno, de tomar sobre ellos, de ser el parnas al sibur, de ser la persona que se iba a encargar de las necesidades del público. ¿Por qué? Porque ellos no querían recibir ningún tipo de honor.
Al, es decir, entró Rabbi Yossi, Amar, Kumehon, dijo delante de ellos. Nosotros estudiamos en la Mishnah, Ben Babai a la paquía, que Ben Babai se encargaba de las mechas de la menorá. Umaim ze shenitmana a la petilot zahal lehimanot im gedoleh hador. Si aquella persona que se encargaba de algo tan simple como las mechas de la menorá fue nombrado y enumerado entre los grandes de su generación, Atem sheatem nitmanim al hayen efashot, loco sheken, vosotros que os vais a encargar de que pueda vivir las personas, no con más razón vais a ser mencionados entre los grandes de la generación. Entonces, era para incentivarles realmente a que realmente hubiese gente que se iba a encargar de las necesidades del público. Estudiamos en la Mishnah. Ben Arza a la tzaltzal, es decir, esta persona llamada Ben Arza se encargaba del instrumento que se llamaba el tzaltzal, Kihá de Tanin Taman, como nosotros vamos a estudiar más adelante en Masejet Tamid, sobre la ofrenda del Corban Tamid, que cuando venía el Cohen para hacer el Nesech, para verter el vino, Henif Hasegan Besudarin Vehikish Ben Arza a la Tzalzal. Es decir, que empezaban balanceaba el Segan, el ayudante del Cohen, unos pañuelos, y entonces Ben Arza empezaba a tocar el tzaltzal, y entonces los Levim empezaban a cantar. Ugras Ben Levi a la Shira, dijimos que Ugras Ben Levi se encargaba de la canción. Es decir, que cuando él empezaba a cantar, todos cantaban. Cuando él acababa de cantar, todos acababan. Amar Rabiaja, dijo Rabiaja. Ne'ima yetera haya. Es decir, Ugras Ben Levi sabía cantar de una manera muy especial, muy, muy bonita, más que los demás. Ne'ima yetera haya yodea. Amru alab, y dijeron sobre él, sobre Ugras Ben Levi, Shaya man'im et kolo bazamer. Es decir, que su voz era muy bella en la canción. Ukshaya noetz gudalo betoch piv, aya motzi kama mine zemer. Es decir, que era capaz de hacer muchos sonidos con su boca. Veyu kol echav hakoanim nizrakim lo bebat rosh. Nitraim lajorehem bebat achat. Es decir, que se ponían tras él, todos juntos, eh, a causa de su bonita voz. Muy bien, seguimos con la Mishnah y dice, Bet Garmu al Maaseh Lechem Apanim. Dijimos que esta familia de Bet Garmu se encargaban de la elaboración del Lechem Apanim. Dice, Bet Garmu ayu beki'in bemaaseh Lechem Apanim u birdayato. Es decir, estas personas que se llamaban, que esta familia se encargaban de la elaboración del Lechem Apanim y de sacarlo del horno, para que no se llegue a romper cuando se sacaba del horno. Y esa era realmente su particularidad, ¿sí? Lo que les hacía ser expertos en ello. Velor Atul Lamed. Y no quisieron enseñar a otras personas cómo se hacía. Shalhu Jajamim mandaron los sabios a decirles, bebió humanim me Alexandría, Shayubekiim bemaaseh lechem apanim. Es decir, vinieron y mandaron los sabios a unos panaderos de Alejandría que eran expertos en hacer lechem apanim. Ubidiyato los ayubekim, pero no eran expertos en cómo sacarlo del horno. Bet Garmu, Hayu Masikim mi Bifnim, Verodin mi Bachutz, Veraya mit Apeshet. Es decir, ¿cuál es la particularidad? Que los sabios los artistas, los panaderos de Bet Garmu, encendían el fuego por dentro y sacaban desde fuera el pan, y así no se estropeaba. Y los otros, los de Alejandría, encendían desde dentro y sacaban por dentro y también así se estropeaba. Ahora que van, cuando los sabios supieron esto, Ambru dijeron,
Kol mashe bara akadosh baruj hu lichvodo bara, dice todo aquello que creó Kadosh Baruj Hu en este mundo, lo creó para su propio honor. Shenemar kol pa'al Hashem lema'anehu, todo aquello que obró Hashem lo hizo para él. ¿Sí? Es decir, eh, no es un honor para Kadosh Baruj Hu que el Lejem Apanim se venga a estropear. Y entonces, Shalhu Ajarehem, vinieron a pedirles otra vez a los Abed Garmu que se vuelvan a ocupar del Lejem Apanim, verlo Ratzulabo, y ellos ya no quisieron venir porque les habían cambiado por otras personas. H. Kaflula, Hem Seharam, hasta que les doblaron el salario. Shetem Esre Maná Hayunotlim, al principio cobraban 12 mané para todo el año, era su pago inicial. Benatruno Daem Esrim Arba, y entonces ahora decidieron darles 24 mané para todo el año. La viuda dice, Esrim Arba Hayunotlim, ellos en realidad cobraban 24 al principio, Benatruno Daem Arba Inveshmon, y ahora les pagaron 48. Amrulaim le dijeron los Jajamim, mi penema en atem simple lamed. ¿Por qué no queréis enseñar a otras personas a cómo hacer el lejem apanim con vuestra expertez y vuestro arte? Amrulaim le respondieron, Betgarmu a los sabios, Masoret hibe yadenu, tenemos una tradición, Meabotenu, que viene de nuestros padres, Shabbat de que esta casa, el Bet Amigdash, Atid leijareb, va a ser destruido en el futuro. Y entonces nosotros no queremos enseñar a otras personas cómo hacer este trabajo, que de Shelo Yilmedu Ajerim Veyaasu Lifne Abodas Zara Shelahem. ¿Para qué? Para que otras personas, los que van a aprender, después no pase esta sabiduría particular de cómo hacer este pan a personas que después van a hacer idolatría y este pan también lo hagan para adorar esa idolatría. Bidbarim halalu, con estas palabras. Maskirim otan la shebach. Por estas palabras se les recuerda como una alabanza. Shelo yatza beyad benehem pat nekiyame olam. Es decir, que siempre el pan no salió de ellos un pan que no estuviese perfecto, jamás. Shelo ombrim, shelo yiu ombrim, para que no digamos sobre ellos, mi maaseh lechem apanim hem ochlim. Es decir, que ellos en realidad hacían el pan y también se preparaban un poquito con el dinero del Bet HaMikdash que hacían el pan, se preparaban un poquito y también comían de ese pan. Es decir, que todo lo que ellos hacían de masa salía exactamente toda la cantidad del lechem apanim que tenía que salir, no sobraba nada y así nadie tenía sospechas de que ellos cogían una parte para ellos. Ahora vamos a hablar sobre el Ketoret, la otra parte que también mencionaba la Mishnah, dice Bet Abtinas. Es decir, esto ya ahora es la familia de Abtinas. Al Maasea Ketoret. Eran los encargados del Maasea Ketoret. El Bet Abtinas, Ayube Kiim al Maasea Pituma Ketoret o Maalat Heashan. Es decir, ellos tenían dos puntos en los que eran expertos. Uno era la preparación del incienso en sí, del Ketoret, y el segundo era sobre la hierba que se llama Maale Ashan, es decir, la hierba que hacía que el Ketoret humease, que el incienso humease. Pero la Tzul la y no quisieron enseñar a nadie. Shalhu, Bebi, Umanim, Alexandria, Shemitraim. Mandaron a traer artistas desde Alejandría en Egipto. ¿Para qué? Para que también eran expertos, Beayube Kim, Bepituma Ketoret, eran expertos en cómo elaborar el Ketoret. Lo ayubekin, pero en cuanto a cómo elevar el humo, esa hierba que hacía que se eleve el humo, no eran expertos. Ahora, Shelbet Abtinaz, Aita, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Shelbet Abtinaz, Aita, Mitaremet Veola Kemakel Uposa Yoredet. Es decir, el humo, cuando preparaba el Ketoret Bet Abtinaz, subía todo recto y llegaba al techo y se llenaba todo de humo. ¿Sí? Bajaba. Veshel Elu, y ahora de los sabios de Alejandría o de los expertos de Alejandría, ya posemiyad, inmediatamente se empezaba a expandir el humo y llenaba todo. Que van, Yadu, Jajamim, Badabar, cuando los sabios supieron de esta diferencia, y dijeron, Ambrú, Kolma Shevara Kadosh Baruj Hu, Lichvodobara, todo lo que creó Kadosh Baruj Hu, lo creó en su honor. Shenemar Kolan Nikra Bishmi Belichvodi Berativ, todo aquello que fue nombrado por mí y por mi honor, yo lo creé. Ahora,
Mapa la Kadosh Barujú, lo Paal, era Lemaaneu. Entonces dijeron los sabios, perdón, esto es otro nusach que no se dice Shalhu a Jarehem, los sabios mandaron a llamar a los sabios de Bet Aptinas, perdón. Velora su lado y no quisieron venir. Ashekaflu la gente hasta que les doblaron el salario. Shetem Esremana y uno Tlim, Benatun la M sin enviar. Al principio cobraban 12 y ahora cobraban 24. Y Rabbi Yehuda dice al principio cobraban 24 y ahora cobraban 48. Abdulahem le dijeron los sabios, Penema, Enatem, Rotzim, Lelamed, ¿por qué no queréis enseñar a otras personas cómo hacer el Ketoret y el Maale Ashan? Amrulahem le dijeron los sabios de Bet Abtinas, Masoret hibe yadenu me abotenu, shabayit azeh atid leijaref. Tenemos una tradición que recibimos de nuestros padres, que esta casa va a ser destruida en el futuro, el Bet HaMikdash. Shelo, y entonces, ¿por qué no queremos enseñar? Shelo y el Medu, Ajerim veiyu osim kol ken lifne abodas zara shelaim. ¿Para qué? Para que no aprendan otras personas y hagan de la misma manera para la idolatría de ellos. Ahora, bitbarim halalu, a causa de estas palabras, Mazkirino tan la Sheba se los recuerda como una alabanza, con una alabanza. Es decir, que este hecho de que no quisieron enseñar a nadie es algo positivo que no quisieron hacer así. Shelo yatzat isha mishel echad mehen mebusemet meolam. Es decir, que ninguna mujer de la casa de Bet Abtinás salió jamás perfumada. Velod, ela que Shaya Ejad Mehem no se Isha Mimakom Ajer, cuando una persona de esta familia se casaba con una mujer de otro lugar. Allá posek ima almenat shelo titbasem, es decir, fijaba con ella entre las condiciones del casamiento que nunca se iba a perfumar. Shelo y yu omrim, para que no vengan a las personas a decir, imase pituma ketoret, allá mitbasemot. Es decir, para que no vengan a decir que gracias al perfume del Ketoret estas mujeres se perfuman o que toman el perfume del Ketoret. De que Neymar para cumplir aquello que dice el versículo, Vitem Nekiyim me Hashem me Israel. Es decir, tendréis que estar limpios de sospecha, de transgresión, de todo, tanto frente a Hashem como de Israel. Ahora la Gemara sigue hablando de este tema. Y dice, maravilloso, dijo maravilloso, Pamahat, una vez, ahí te omed Yerushalayim. Yo estaba en Jerusalén. Matati Tinob. Me encontré con un niño. Ejad Michel Betaptinas, de la familia de Betaptinas. A Martilo le dije, vení, hijo mío. Medo Mishpahat. ¿De qué familia eres? A Marli, mi Mishpahat Ploni. Yo soy de tal familia. A Martilo le dije, vení, a Boteja, Lifne, Shenitkavnu, Le Rabot Kebodan. Ulmata Kabot Shamay. Es decir, tu familia, tus padres, no había otros expertos como ellos, no se encontraba ningún otro experto como ellos. Si es así, ellos deberían haber aumentado su salario y reducir su kabod en el Shamaim. Y Nami, y hay quienes dicen que lo que le dijo fue, le fija que Bodam nitmaat, Ujbot Shamaim nitraba. Es decir, a causa de que ellos no quisieron aumentar su salario, su cabot se redujo, pero el cabot del cielo aumentó. Es decir, como que alabó a esa familia. Amar Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, Sahli, me encontró Shimon ben Luga, Melaket Hayiti Asabim. Simón ben Luga se encontraba recogiendo hierbas. Ani Betinok, yo con un niño de la familia de Betaptinas. Berraiti Oto y le vi. Shebajá, le vi que estaba llorando. Berraiti todo Shesahak. Y de repente le vi que estaba riendo. A Martiro le dije, hijo mío, la ama bajita, ¿por qué lloraste? A Marley me dijo, al que bot el bet aba nitmaet. Es decir, estoy llorando por el honor de mi familia paterna que se reduce. De la masa jacta, ¿y por qué te reíste después? A Marley, al cabot, a Metucán, la tzadikin, la titlabo por
el honor que está reservado para los tzadikim en el mundo venidero. Umar Raíta, ¿y qué es lo que viste que te hizo primero llorar y después reír? Respondió el niño, le dijo, Maale Ashan, vi esta hierba que se llama Maale Ashan. Maale Ashan le negdi. Ahora dice, Numétilo, le dije, vení, Ar Ehuli, enséñame cuál es esa hierba. Amarli me dijo, Rabbi, Masoret Beyadime Abotai, Shelo Leharot Leberiyahu. Es decir, yo tengo una tradición recibida de mis padres que no le debo enseñar esa hierba a ninguna criatura, a ninguna persona. Amar Rabbi Yohanan ben Nuri, dijo Rabbi Yohanan ben Nuri, Pagabi Zakenehad Mishel Bet Abtinas. Una vez vino a mí una persona anciana de la casa de Bet Abtinas. Un Megilat Semanim Bellado y tenía un rollo con la lista de ingredientes con la que hacían el ketoret en su mano y además la forma de cada hierba para reconocerla. Amarli me dijo, Rabbi, Shabar Ayu Bet Abba Tzenuim. Dice, antiguamente los habitantes, las personas de mi familia eran Tzenuim, eran recatados, de no enseñar a cualquier persona cómo hacer ketoret. Veayu Mosrim et Amegilá Azot, Elu la Elu, y transmitían, traspasaban este papel, esta Megilá, de uno a otro, de Achab, ahora, She'enam Bet Abba Neemanim, pero ahora que las personas de mi familia ya no son fieles, ya no son confiables, Elá et Megilá, es decir, toma aquí la Megilá, que yo confío en ti, que no se vas a enseñar a nadie que no sea apto para ello. Ve Israel, va y ten cuidado con ella. Ushebati ve'irtzeti hadevarim lifnei Rabbi Akiva. Y cuando viene y le contesta estas cosas a Rabbi Akiva, Zalgu enai enav de maot, se le llenaron sus ojos de lágrimas. Ve amar, me ata en anus dejim le azgiran legnai. Ya no tenemos que mencionar a Betartinaz como algo negativo de que no quisieron enseñar cómo hacer el ketoret a ninguna otra persona. El azar a la parojet. Dijimos que el azar se encargaba del parojet, de las cortinas que separaban en el Bet HaMikdash. Shaya Memune al orgue parojet, es decir, estaba encargado de las personas que tejían esas cortinas. Dijimos Pinjas Hamalbish. Pinjas era el encargado de vestir a los Kohanim. Shaya Malbish Bigdeke Una Gedola, es decir, él hacía vestir al Kohen Gadol sus ropas, las preparaba y se las ponía. Es decir, era un sastre y sabía muy bien cómo tejer y cómo bordar esas prendas. Maaseh Kohen Echad, Sheilbish, perdón, Sheilbish Leistartiot Echad. Es decir, que vistió a un general del ejército. Y puesto que lo vistió de una manera muy, muy bonita, Natán lo llamó a de Ubim, le dio 8 monedas de oro. Veí de Amarán, y hay quienes dicen, Treasar y Ehable, que le dio 12 monedas de oro. Muy bien, hasta aquí llegaba esta Mishnah. Vamos a ver ahora una nueva Mishnah, la Jabet del capítulo, que dice así: En Pohatim Mishiv'a Amarkolin Ushlosha Gizbarin. Entonces, ¿qué estamos hablando? Ahora estamos hablando de quiénes eran las personas que estaban encargadas en el Bet HaMikdash de tratar con el dinero. Entonces nos dice así: no podía haber menos de 7 Marcolín y 3 Gizbarim. Vamos a ver que cada uno tiene su tarea. ¿Quiénes son los Gizbarim? Son aquellos que Otam Shekol Melechet Akodesh Beyedhem, son los que se encargan de todo el servicio divino, de que haya lo suficiente. Ven Podimeta Arajin, Beta Haramin, Beta Gdashot, Bet Maaser Sheni. Y entonces ellos recibían y redimían el dinero de las donaciones y del Maaser Rishon, del Maaser Sheni, del Maaser Ani, etcétera, etcétera. De las Ekdeshot. Ahora, los Amarcolín, ¿qué eran? Otam
Maftejot Azara Beyadam, es decir, que tenía las llaves de la Azara. Ven a Gizborim y Ejolim la Canes, Ejol Makom, Ela, que se potjim la Gemeta Markelin. Es decir, era una especie de bedel, ¿no? Que tenía las llaves y el Gizbar no podía entrar en ningún lugar si el otro no le abría la puerta. Ven Osim Serara ala Tzibur Pajot Mishnaim. Jutz mi ben Achiyah, Sheal Jole Meain Velazar a la Paroje. Es decir, que no se ponía, no se hacía alguien que fuese zar, es decir, un ministro sobre el público, menos de dos personas. Tenía que haber dos personas, salvo dos casos particulares. ¿Cuáles eran? El primero era Ajia, que era el médico, el encargado de los dolores intestinales, y el segundo era el Azar, que se encargaba de la paroje. Chatán Kiblu Rob Atzibur Alejen. Porque ellos además recibieron a la mayoría del público sobre sus hombros. Muy bien, vamos a ver lo que nos dice la Gemara. Dice, En Pojatim Mishelosha, Gizbarim, Mishiva Amarkolim. No puede haber menos de 3 Gizbarim y 7 Amerkolim, los bedeles. Mishne, y tampoco puede haber menos de 2 Ketlikin, Kitlekin. Ujú. Y se nos va a explicar más adelante qué son los Kitlekin. Bien, porque dice así, Hadahu Dichtib, porque justamente está escrito, Vigiel Beuziau Banahat, es decir, nos está diciendo tres nombres, ellos tres eran los Gizbarim, los encargados del dinero del público. Y sigue el versículo y dice, Vaashael, Vidimot, Veyozabad, Veeliel, Veyismach, perdón, Veyismach Umahat Ubenayahu. Es decir, nos está diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Quiénes serán? Los Amarcolí. Ahora, Belajen los llama el versículo y dice Pekidim, es decir, eran los encargados. Yad, Conaniau, Beshim y Ahib, es decir, de la mano de Conaniau y de Shimi su hermano, que eran los Kitlikin. Los Kitlikin. Ahora, Bemifkad, Yehizkiyahu, Hamelech, Bazariyahu, Nagid, Bet Elohim. Bien, vemos entonces cómo en estos Pesukim se nos nombra justamente la cantidad de Gizbarim, de Kitlikim, que tiene que ver de Marcolim, todo eso. Hemos visto los nombres y es el ejemplo de la cantidad de personas que tenían que ocuparse de cada cosa. Ahora dice, ¿quiénes son los que está hablando aquí el versículo de Amifkad, Yehizkiyahu, Amelech, Bazariyahu, Nagid Bet Elohim? Dice, Amelech de Cohen Gadol, es decir, ellos dos eran los encargados. Que Shehu Jotem, que cuando se traía el sello, se cerraba la caja del Bet HaMikdash, había que hacer el recuento. Bien, entonces cuando se cerraba, que Shehu Jotem, cuando venía el Gizbar para sellar, ¿cuál es la cosa que es decir, cuál era la cantidad de dinero que había ese día en el Bet HaMikdash? A Gizbar Jotem. Después venía el Gizbar y sellaba. Venotno la Marcol y se lo daba a la Marcol. A Marcol Jotem, Venotno le Kitlikon, sellaba, ponía su firma y se lo daba al Kitlikon. Kitlikon Jotem, Venotem la Cohen Gadol. Kitlikon lo firmaba y se lo daba al Cohen Gadol. Cohen Gadol Jotem, Venotno la Melech. Cohen Gadol lo firmaba y se lo daban al rey. Usheutami Matir. Eh, Es decir, cuando pasamos un cierto tiempo y querían liberar ese dinero que se había consagrado al Ekdesh, entonces todo el mundo venía a ver si se reconocía la firma de el que había firmado. Amel Roe Jotamo Umatir. El rey veía su firma y decía, sí, esta es mi firma. Cohen Gadol Roe Jotamo Umatir. El Cohen Gadol veía su firma y decía, sí, esta es mi firma. Kitlikin Roe Jotamo Umatir.
El Kitlikin veía su firma y permitía, decía, sí, esta es mi firma. Amarcol, Roe, Jotamou, Matir. El Amarcol, el Bedel, veía su firma y decía, esta es mi firma. Gizbar, Roe, Jotamou, Matir. Y por último venía el Gizbar, veía su firma y decía, sí, esta es mi firma. Estuvimos en la Mishnah y dice, Enosim serará a la Tzibur de Mamón Pajot Mishnai. Es decir, no se va a coger una persona, se va a poner por encima del público cuando va a hacer con temas de dinero, a menos que sea por lo menos dos personas. Dice Rab Nachman Beshem Rabbi Mana. Dijo Rab Nachman en nombre de Rabbi Mana. Al Shem, por eso dice, Behem Yihu et Zahab et Tejelet de Targaman. Es decir, cuando se nos está hablando de la construcción del Mishkan, de todo lo que se donó para la construcción del Mishkan, nos dice la Torah, y ellos tomarán el oro y la plata y el púrpura y el celeste. Ahora, ellos dice, y ellos, ¿cuál quiere decir que está en plural? ¿Cuál es el plural más simple? Lo mínimo que es un plural. Son dos. Y de ahí aprendemos que tenía que haber dos. Amar Rabbi, dijo Rabbi, dijo Rabbi Jama, Rabbi Hanina. Y dijo Rabbi Hanina en nombre de Rabbi Hanina, mi pesolet shel luchot ashir Moshe. Es decir, Moshe se enriqueció de las virutas de las tablas. Es decir, Hashem le dijo a Moshe, para las segundas tablas, le dijo, pesol lecha shen luchot abanim karishonim. Esculpe para ti. A Moshe tuvo que esculpir. Cuando se esculpe, lo que sobra cae. De eso que recogió Moshe, se enriqueció. Hareudichti, por eso está escrito, pesol lecha shen luchot abanim. Es decir, esculpe para ti. ¿Qué quiere decir? Que lo que sobre va a ser para ti. Pesol lecha shete a pesolet shecha. Los desechos serán para ti. Amar Rabbi Hanin, dijo Rabbi Hanin, Mechsab shel avanim tovot umargaliyot baralo akadosh baruch hu mitoch aholo. Es decir, una gran variedad de piedras preciosas y diamantes creó Akadosh Baruj Hu en su tienda. Es decir, para el hecho de hacer las tablas de la ley. Mimeno e Ashir Moshe. Y de esas joyas se enriqueció Moshe. Ahora nos dice que Tiv, está escrito también, Vehibitu Ajare Moshe, Adbo Aohela. Es decir, que el pueblo miraba, se fijaba en cómo llegaba Moshe, hasta que cogía y entraba dentro del Ohel Moed, y ahí ya le perdían de vista. Teren Amoraín. Hay dos Amoraín que discuten sobre esto. Haramar, uno dice Lignai, es decir, lo está diciendo como una forma de desprecio. De Haramar le Shebach. Y el otro lo dice como una forma de alabanza. Mande a Amar Lignai, aquel que dice como una forma de desprecio. Nos explica que la intención, ¿sí? de estar mirando el camino que caminaba Moshe, Shiyum Abitin, Bor Rashae Israel Beomrim Echad Lechabro. Es decir, que se fijaban en él los malvados del pueblo de Israel y le decía un malvado al otro. Hamon Shakin, Hamon Kerain, Hamon Kupad. Es decir, fijaos en sus mejillas, fijaos en sus entrañas, en su vientre, ¿sí? Fijaos cómo crece su carne, es decir, se está engordando a causa de vosotros. Agil mina di Judae, veshate mi di Judae. Es decir, come y bebe Moshe y, come y bebe de lo que le pertenece a sus hermanos. Mande a Marlishbach, pero aquel que dice que lo dijeron como una alabanza, dice, Mehamed Tzadikaya Umizake. Es decir, es bueno ver a un tzadik y de hacerle que tenga algún tipo de mérito por una acción. Tuvia desdahat le mejame yate. Y nosotros somos afortunados que tuvimos el mérito de mirarlo a él. Muy bien, vamos a comenzar el último punto de esta alajá, si no me equivoco. No, todavía tenemos una alajá entera. Nos dice así. Dice así. Arbajo Tamot Ayuba Migdash. Había 4 sellos en el Beta Migdash. Bekatuba Lemi estaba escrito en cada uno de ellos. Egel, es decir, un becerro. Zahar, macho. Gedi,
un chivo. Vejote y jote, es decir, por una transgresión. Ahora Benazai Omer, Hamisha Jotamot Aviv. Benazai dice no, que en realidad había 5 sellos. Aramit Katuv Alehem, estaban escritos en arameo. Egel, es decir, otra vez, becerro. Dejar, es decir, en cuanto al chivo, decía dejar, que es en arameo. Gedi, lo mismo. Es decir, era la palabra que estaba escrita en las monedas, por así decir, de cambio, que se utilizaba para la compra de las cabras. Jotedal, es decir, el que es transgresor pobre, Bejote Ashir, y el que es transgresor rico. Ahora, nos dice la Gemara, dice, aquel sello en el cual está escrito Aigel, Meshamesh im Nichse Bakar, es decir, se utiliza para los nesajim de los animales vacunos, es decir, para comprar el nesajim, el nesej que viene junto con el ganado vacuno. Gedolim uktanim, ya sean grandes o ya sean pequeños. Zeharim unekebot, ya sean machos o sean hembras. Gedi meshamesh im nichse ason. Gedolim uktanim, zeharim uktanot, juz mishel elim. Es decir, cualquier tipo de gedi, de cabra, se lo introduce, tiene el mismo neser que cualquier otro ganado ovino, ya sea grande, pequeño, macho o hembra, salvo los elim. Los elim son ayil. Ayil es una especie de gacela. Sí. Pa, pa, pam. Ahora, ayil meshamesh im niske elim bilbad. Es decir, para ofrecer ese ayil, nada más se puede ofrecer ese ayil con los nesajim que acompañan al ayil. Joté meshamesh im nische shalosh behemot shel metzora. El joté se utiliza, perdón, se viene a sacrificar, korban hatat, como los nesajim de las 3 animales de la persona que está metzora. Ahora la Gemara la Mishnah, perdón, viene a explicar el uso de estos jotamot, de estos sellos. Mishayu, mebakesh nesajim, esa persona que venía a pedir nesajim, Oleg lo el Yohanan, iba a ver a este Yohanan, Sheu Memune a la Jotamot, que estaba encargado de los sellos. Benoten lo Maot, y le daba monedas, es decir, el que venía a comprar, el que venía a hacer su ofrenda, le daba dinero, ¿sí? A Yohanan. Perdón. Benoten lo Maot, le daba estas monedas, Umekabel Mimeno Jotam, y recibía de este Yohanan un sello, es decir, como era como el pagaré, como una especie de comprobante de que había pagado. Valo Etzelajilla, Shumemune a la Nesajim, si iba a ver perdón, si iba a ver a Jilla, que era encargado de los Nesajim, de las libaciones, Benoten lo Jotam, Umekabel Mimeno Nesajim, y entonces le daba el sello que había tenido primero, de Yohanan, para ver qué tipo de animal había traído. Y en función de eso le daba los Nesajim correspondientes. La Erev, cuando llegaba la tarde, y acabó el servicio divino en el Betamikdash. Baín, venían Yohanan y Ajiyá, uno a la casa del otro. De Ajiyá, Motzi et Jotemot, Umekabel, Keneged Maod. Y entonces Ajiyá, ¿qué hacía? Hacían recuento, es decir, uno sacaba las Jotamot que recibió y el otro sacaba las monedas que recibió y ponían una frente a la otra para ver si cuadraban las cuentas. Dice, Impajatu, si había de menos monedas, ¿sí? Pajatú lo, es decir, el que salía perdiendo era él. Vishalem, Yohanan, mi betó, y Yohanan tenía que pagar de su propio dinero lo que faltaba. Ahora, Imotiru, pero si había monedas de más, la Ekdesh, ese dinero era para el Ekdesh directamente, Sheyad Ekdesh a la Eliona, porque la mano del Ekdesh está por encima de todo y nunca sale perdiendo en las transacciones.
Mi Shabbat, Jotamo, una persona que perdió su sello. Mamtinin lo ad haerev, se espera hasta la noche para él. Veim metzau lo que dejó tamó, no tiene. Y si se le encontró el sello que se había perdido, se le da. Pero si no se encuentra, lo ayuno tnim lo, no se le permitía, perdón, eh, por lo tanto, no se le daba la posibilidad de hacer el shiur, no se le daba la cantidad necesaria de Nesajim. B'Shem Yom, Ayakatub, Alehen, y en estas Jotamot. Estaba escrito el nombre del día, mi pena Ramaim, a causa de los que querían engañar. Es decir, una persona venía, recibía el shobar, lo cobraba y después se lo quedaba. Y venía otra vez y volvía a decir, este es el shobar de ayer, este es un nuevo shobar, dame el animal, ya pagué por él. Entonces nos dice la Gemara así. Uge ben Azai, Jote dal, lama. Es decir, ¿por qué? Si os fijáis aquí, dijimos que en realidad había cinco, sí, dijimos cuatro al principio, después dijimos cinco. ¿Por qué? Porque hicimos una diferencia entre el Joté Dal y el Joté Ashir. El que traía una ofrenda de Hatat siendo pobre y el que traía una ofrenda de Hatat siendo rico. Pregunta Benazar y dice, ¿por qué se hace esta diferencia entre el pobre y el rico? Responde la Gemara y dice, me vilugo, es decir, allá me vilugo. Responde la Gemara y dice, el Jotem de... eh, es decir, todo el que trae una ofrenda de Hatat tenía que tener un log de vino. Bien, el rico lo va a traer de por sí mismo, de su log de vino, pero el pobre no tiene con qué comprarlo. Entonces, esa es la diferencia. Dice, me vi lugomi imo, es decir, uno dice, traía su log de, su log de vino con él mismo, de casa, vamos a decir, ¿sí? Y entonces por eso es diferente. Verán que Rabanán, pero según los sabios, ¿sí? Me vi Gedi, es decir, va a traer el Gedi de, perdón, me me vi a Joté, Hadal Jotem Shel Gedi, es decir, este Joté, este que va a traer una ofrenda de Hatat, pobre, va a traer el sello del Gedi con sus tres login, ¿sí? Y ya venía incluido. Muy bien. Dijimos en la Mishnah el tema de los Nesajé, Gedi, Ayel, Beigel, es decir, las libaciones que acompañaban a estos tres tipos de animales. De Avzot, la Matnu, también nosotros estudiamos, Ben Ishe, Gedi, Egel, Hem, Ben, las de Harim. Es decir, que lo que se tenía que traer, estos animales, tenía que ser un macho, o ya sea una hembra. Ahora, viene a explicar la Gemara sobre el Nesajim, sobre las libaciones, que se hace para una nekevá de una il, que se llama Rachel. Bien, Rachel es una ovejita. Para Nisje, Rachel Na. ¿Cuáles son los nesajim que se hace para una oveja, una Rachel? Minma de Teninan, es decir, de aquello que hemos estudiado en una Mishnah. Gedi, Meshamesh, Nisje Tzon, Gedolim Uktanim, Zeharim Unekabot. Es decir, que el Gedi sirve como intercambio para las nesajim, las libaciones del pequeño ganado, del ganado bovino y también del gran ganado y de los menores que son varones y de las hembras. Hada hambre, así también fue dicho. De aquí tenemos una prueba que dice, Nisje Rachel, que Nisje Gedi, es decir, que los nesajim que van junto con el Rachel, con la corderito, con la ovejita, son los mismos nesajim que van con el Gedi, con la cabra, de Dichtiv, puesto que está escrito en la parasha de Shelach, caja y hace la shor a Ejad, o la I, la Ejad, o la se, Bakesabim, o Baizim. Y así es como debes hacer con el toro, con el Ail, con la oveja,
perdón, con el C, con el cordero, o con la oveja, o con las cabras. Ahora nos dice, todo este versículo está de más. Si ya fue dicho en otra parasha, en otro lugar, Dinea Nesajim, las leyes de los Nesajim, de las libaciones. Por lo tanto, nos viene a explicar la Gemara sobre el versículo y dice, Lashor Ha'ehad. Es decir, la Torah nos dice, Lashor para el toro el primero. ¿Por qué está dicho de esta manera? Aquí, Shelo Hilak, perdón, que no hizo diferencia Ben Nisje Egel y Nisje Shor. Es decir, parecería como que no hizo una diferencia entre los Nesajim que se traen por un Egel, como por un becerro, como por los Nesajim que se traen por un Shor, por un toro. Beniskehem Shaya Bedin. Ahora, y estas libaciones, ¿sí? Parece lógico, según la ley, de dividir entre el Egel pequeño, entre el becerro pequeño, de un toro grande. Ben Atzon, Taun, Nesachim, u Ben Habakar, Taun, Nesachim. Es decir, cuando se hizo esto, se tuvo en cuenta eh, Shaya Bedin, es decir, que parecía lógico dividir entre los carneros, perdón, los becerros y el ganado bovino. ¿Por qué? Porque Benatzón, entre el ganado vino, Taun Nesachim, Uben Bakar Taun Nesajim, es decir, porque tanto las ovejas como el ganado vacuno, ambos necesitan Nesajim, es decir, que se vierta junto con ellos algo en el altar. Y Matzeu Shechilek Ben Nisje Keves Le Nisje Ayil, y si tú piensas que vas a encontrar alguna diferencia entre lo que valió el Keves, es decir, la oveja, de lo que valió el Ayil, el carnero, ככה יעשה לשור האחד, מגיד שלא חילק בין נסחי עגל לנסחי shor. Es decir, del hecho de que la Torah nos dice, así le harás al primer caja ya hace la shora dejada al primer toro. Nos viene a enseñar que no se hizo diferencia entre los nesajim, entre las libaciones del egel, del becerro, a las libaciones que se hace para el toro. O, cuando dice la ail, ¿sí? Lama Neemar, ¿para qué me dice la Ayil? Shaya Bedin, porque sería lógico pensar. Y Matzanu Shechilek ben Nisje ben Shana, Nisje ben Shanataim, Lekach Nahalok ben Nisje Shanataim, Nisje Shalosh. Talmud Lomar, o la I la Eja. Es decir, el hecho de que dice, perdón, así dice vamos a analizar el versículo que dice il ail, o la ail, o si es para el versículo, de ahí dijimos que se podía traer sí, la manemar, ¿para qué está dicho de esta manera? Ya Bedín, sería lógico pensar que si encontraron una diferencia entre los nesajim de un año, de los nesajim de más de un año, de hace 2 años, por lo tanto, dividieron entre los bienes, perdón, entre los nesajim Nisje, las libaciones de 2 años a las libaciones de 3 años. Talmud Lomar, o la ira Ejad, porque dice el versículo, o para un ágil, ¿sí? Para un carnero. Ahora dice, lo que dice el versículo dice, o la se va sabim, o para la oveja entre las sabim. La van a llamar para que esté dicho. Ya Bedín ya era lógico pensar y decir, Imatzanu, Shehilek ben Niske Keves Lenske Air. Si tú vienes a pensar solamente que lo que hice fue hacer una diferencia entre los Nesajim, que son para el Keves, para la oveja, de los Nesajim que son para el carnero, el cordero, perdón. Entonces, Lekach, Nahalok, Benisge, Kizba, Lenisje Rachel. Vamos entonces ahora también a fijar una diferencia entre los Nesajim de la Kizba, de los Nesajim del Rachel, de la oveja, que las dos tenían la misma edad para ser ofrecidas en el altar. Entonces dice Talmud Lomar, por eso ven y aprende, o la seba que sabían, o para la oveja entre los ganados de bovinos. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? O baizim, o entre las cabras.
¿Para qué dice el versículo entre las cabras? Shaya Bedín, parecía lógico pensar. Y Matzanu, Shehilek ben Nisje Kebes le Nisje Ail. Si ya hizo una diferencia entre las libaciones que se hace por el Kebes de las libaciones que se hace por el Ail, es decir, las ovejas y los carneros. Lejaj, Nahalok ben Nisje Gedi le Nisje Taish. Vamos entonces también a hacer esta diferencia entre las nesajim que se hace por un Gedi, por un Gadía, Had Gadía, el carnero, de un Taish, ¿sí? Que es un carnero más grande. Tanglomar, entonces por eso viene el versículo y dice, o Baizim, o entre las cabras. Es decir, Ikish Katan hizo una unión entre la pequeña, la más pequeña de las cabras, Legadol Shabbat Yashim, es decir, y el más grande de los Teyashim. Más de Bishloshet Lugin, haz de Bishloshet Lugin. Igual que para uno hace falta traer 3/4 de log, para el otro también hay que traer 3/4 de log. Por último, dijimos en la Mishnah, Beshem Hayom Katuv, es decir, que en cada uno de estos Jotamot estaba escrito el nombre del día, para evitar a los maleantes. Hagabe Azmeja, Sheziyeg Oto Hayom. Es decir, ¿cuál sería el problema? O que está escrito el día, ¿qué quiere decir? Miércoles. ¿Qué va a pasar? Que este Ramay va a venir y va a venir el miércoles siguiente, no va a venir al día siguiente. Va a venir el miércoles. Cogió, pagó, le dieron su shobar, hizo su corbán, se quedó con el shobar. Al miércoles siguiente viene otra vez y dice, ya pagué, dame otro animal. ¿Sí? ¿Por qué? Si solamente está escrito el día, podría engañar de esa manera. Entonces dice Shem Mishmar. Dice, no solamente está escrito el día, sino también está escrito el día y qué Mishmar de Kohanim trabajó en ese día. Shem Mishmar Yakatuv Alab. Es decir, ¿por qué? Porque sabemos que los Kohanim se dividían en Mishmarot. Esrim Be'arba Mishmarot. Había 24 Mishmarot. Y cada día, cada Mishmar estaba dividido por un día de la semana. Y en cada día de la semana trabajaba una familia de Kohanim diferentes. Entonces, ¿qué marcaban? Ok, este día y esta familia de Kohanim. Hagabe Azmeja, Sheziyeg Oto Mishmar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta persona puede coger y guardar ese Jotemet y esperar 6 meses hasta que le vuelva a tocar a esa familia de Kohanim y vuelva a aparecer y decir, ya pagué, y entonces va a pasar todo bien. Entonces nos dice por último la cámara, dice, Shem Hayom Veshem Shabbat Veshem Hodesh Allá Katuv Alehem. Dice, no, estaba escrito tanto el nombre como qué semana era, como qué mes era todo eso que estaba escrito en ese Jotemet. Vafilo Rotze Lezayeg Ematsu y Lezayeg. Y aunque quisiese engañar y aprovecharse de ello, no podría. ¿Por qué? Porque hasta que se vuelva a repetir esta circunstancia de que sea el mismo día, en la misma semana y en el mismo mes, ¿sí? Entonces tiene que pasar mucho tiempo y entonces no lo va a hacer la persona que es Rama. Y hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con nuestro estudio. Muchas gracias. Nos vemos, Bezrat Hashem.